Historias de Melk, la historia a grosso modo. ...8 de mayo de 1945. Alemania se ha rendido. Se ha acabado la Segunda Guerra Mundial en Europa. Una alegría inmensa recorre todo el mundo. Hay manifestaciones de júbilo en Nueva York, en París, en Londres. Por fin se había acabado la pesadilla. ¿Seguro? Pues no creáis. Hoy vamos a explicar lo que pasó justo después. Y os aseguro que no fue una fiesta de final de curso. Soy Tony de Melk y os doy la bienvenida a la Europa que quedó después de que cayeran las bombas. Atentos, que esta historia no se suele explicar. Vamos a ver qué ocurrió en Europa después del final de la guerra. Empezamos. Primero, vamos a hablar de cómo estaba la situación en el momento antes de acabar la guerra. Hitler se ha suicidado en el búnker de Berlín, con Eva Braun, su mujer. También se han suicidado Joseph Goebbels y su esposa Martha Goebbels. Y han matado a sus hijos, a sus 6 hijos. ¿Quién está al mando de la Alemania nazi? En este momento, quien está al mando es Karl Dönitz, el almirante supremo del Reich. En teoría debía ser Göring, pero Göring unos días antes había mandado un telegrama a Hitler de: oye, si no estás dispuesto, pues como que yo me hago cargo, y esto a Hitler le sentó como un tiro, y fue Dönitz a quien nombró sucesor. Dönitz estaba para firmar el finiquito de la guerra. Ya solamente quedaba era hacer las negociaciones e intentar llegar al mejor acuerdo posible, sobre todo con los aliados, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, porque con la Unión Soviética poco se podía negociar. ¿Y qué han dejado estos 6 años de guerra? Pues han dejado una Europa destrozada. Esta fue una guerra nunca antes vista. El nivel de salvajismo, de destrucción, de pérdidas de vidas humanas, llegaba a unos niveles que superaban mucho a lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Cuando en la Primera Guerra Mundial se hablaba de ella como la guerra que acabaría con todas las guerras, por ese mismo nivel de salvajismo. Pues la Segunda Guerra Mundial la superó. Se calculan que murieron entre 60 y 70 millones de personas. Las ciudades, muchísimas ciudades, están destrozadas. Pero destrozadas a unos niveles que no ha quedado nada en pie. Berlín es una sombra. Dresde no ha quedado nada. Hamburgo, el centro histórico de Hamburgo, fue calcinado con bombas incendiarias. Por no hablar de Stalingrado, la más famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado no quedó piedra sobre piedra. Varsovia acabó destrozada en un 90%.
Y así os puedo hablar de muchas, desde Königsberg, Budapest, grandes ciudades que pasaron a ser un recuerdo. Había que empezar de cero. Habían tirado todas las fichas y había que volverles a ponerlas en pie. Hubo suerte para algunas ciudades como París, Roma, que se llegaron a respetar. Los alemanes, en su retirada de Países Bajos. Sabéis que los Países Bajos hay muchas partes que están por debajo del nivel del mar y son unos diques los que evitan que el agua entre. Pues reventaron estos diques y pueblos enteros quedaron anegados de agua con unas inundaciones que lo echó todo a perder. Pues como decía, hubo ciudades que fueron respetadas o que les pasó la guerra un poco por encima, pero esto fue casi siempre en el oeste, en la zona de Francia, en la zona de Bélgica. Pero el centro y el este de Europa, esto ya era otro nivel. El nivel de barbarie del ejército alemán durante los primeros años de guerra, que eran cuando llevaban la iniciativa, fue tan duro. Un ejemplo es, se cuentan que los soldados nazis, el ejército, la Wehrmacht, hizo desaparecer casi 70.000 pueblos rusos. Pues ya veis cómo está Europa. No queda nada, no quedan ciudades, muchos pueblos están destruidos, las infraestructuras están destrozadas también. Imaginad, no queda un puente en pie. Pues en el final de la guerra fue un movimiento como de tenaza. Mientras Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados, Canadá, fuerzas indias, muchos aliados entraban por el oeste, el famoso desembarco de Normandía, y fueron conquistando Francia, Holanda, Bélgica, empezaron a entrar a Alemania por el oeste. Por el este era el ejército soviético el que avanzaba, y avanzaba como una apisonadora. Desde Stalingrado empezaron a recuperar terreno, con grandes ofensivas, la batalla de Kursk, unas ofensivas que les llevó hasta Ucrania, Polonia, los países bálticos. Por el sur de los Balcanes también empezaron a entrar y llegaron a Alemania. Y fueron ellos quienes entraron en Berlín. Los rusos, después de todo lo que han sufrido en esta guerra, perdón por llamarlos rusos, en realidad son soviéticos, pero es la costumbre. Los soviéticos, pues después de todo lo que han sufrido en esta guerra, si os he dicho que hubieron unos entre 60 a 70 millones de muertos en la guerra, más de 20 fueron ciudadanos de la Unión Soviética, tanto soldados como civiles. Entonces, entre estos soldados que estaban entrando en Alemania, tenían muchos familiares muertos, muchos pueblos destruidos, y tenían el visto bueno del ejército para hacer lo que quisieran. Y se tomaron cumplida venganza. Todo lo que habían pasado ellos, ahora les tocaría pasarlo a los alemanes y a sus aliados. Una vez finalizada esta guerra, gran parte de Europa está en manos de los aliados, tanto de los comunistas como del bloque occidental. Hay que reorganizar Europa y hay que reconstruirla, porque todo es un páramo. No hay a qué agarrarse. Hay carencias de todo tipo. Apenas hay comida. El suministro de agua está muy racionado. Uno de los mayores
privilegios es tener carbón. El carbón está buscadísimo. Y alrededor de todo esto crece un gran mercado negro. Siempre hay gente que se aprovecha de las situaciones. Pero esto no solo es en Alemania, es prácticamente en toda Europa. Hay un ejemplo de que en Francia, que era un país que sufrió la guerra, pero no la sufrió como el este de Europa, había un racionamiento de 100 gramos de carne por persona, incluido el hueso. Ahí sí te tocaba el hueso. Las ciudades, como os voy repitiendo, son escombros. Quedan paredes. Y todos esos escombros, todos esos ladrillos, hay que volver a reutilizarlos para poder, limpiar las ciudades y volver a construir. ¿Quién lo hace? Esto lo hacen mayoritariamente las mujeres. Pero mujeres, niñas, ancianas. Hay documentales en los que se ve, o fotos, que se ven grandes hileras de mujeres que se van pasando los escombros. Porque había que sacar toneladas y toneladas. Y esto tenían que hacerlo a mano. Porque como botín de guerra, los soviéticos, la gran mayoría de la maquinaria se la habían llevado a Rusia para reconstruir sus propios pueblos. ¿Por qué son las mujeres quien lo hace? Que lo hacían por un sueldo irrisorio, pero bueno, lo suficiente para poder comer. Pues lo hacen porque no hay hombres. En Alemania no hay hombres. Solo hay niños, mujeres y ancianos. Los hombres o bien están muertos o bien están en campos de internamiento. Porque la gran mayoría de los jóvenes y de hombres adultos para el final de la guerra estaban en la Wehrmacht. Porque todo el mundo tenía que ir a la Wehrmacht. Los aliados de todos los países, soldados jóvenes, son quien tiene de todo. Tienen sus raciones que son completas. Tienen tabaco, algo muy preciado. Tienen chocolate. Tienen este tipo de cosas. ¿Y qué ocurre cuando hay muchas carencias? Pues que muchas jóvenes, muchas mujeres, hacen lo que hay que hacer o lo que tienen que hacer para poder sobrevivir. Muchísimas mujeres se convirtieron en prostitutas, tanto como a un nivel profesional o a un nivel ocasional. Y de esto se aprovechaban los soldados, que por una minucia podían conseguir lo que querían. Esto entre los hombres alemanes les generaba un odio tanto a estos soldados extranjeros como hacia sus propias mujeres. Y ahora vamos a hacer, comentar un tema, uno de los temas delicados. Si todo este programa va a ser de muchas desgracias, porque, como comentaba al principio, hubo muchas escenas de júbilo, pero tras las bambalinas pasaron muchísimas desgracias. Pues una de ellas fueron las violaciones. Se calcula, siempre todos los números que yo os puedo dar son cálculos estimados, porque el nivel de caos a nivel organizativo, a todos los niveles, o sea, era muy complicado mantener un orden sobre los números, sobre todo tipo de registros,
Pues se calcula que hubo unas 2 millones de mujeres alemanas violadas durante el final de la guerra y la posguerra. La mayoría fueron violadas por soldados soviéticos, pero siempre se ha pintado que fueron los soviéticos los que violaban a las mujeres como un modo de arma de guerra, como un modo de venganza por lo pasado en su tierra. Pero también hubo muchos casos de soldados norteamericanos o de soldados ingleses que entraban en una casa y violaban a las mujeres de ella. También os he comentado que había muchísimos soldados de la Wehrmacht, no solo de la Wehrmacht, también habían... Estamos hablando mucho de Alemania, pero esto podéis trasladarlo a muchísimos países de Europa. Podéis trasladarlo a Italia, a Hungría, a Polonia, a muchísimos países. Pues en estos países había muchísimos prisioneros de guerra. Prisioneros que estaban, pues no sé, en un campo vallado y los tenían allí. ¿Y qué iban a hacer con ellos? Primero tenían que encontrar a los verdaderos nazis que estaban integrados dentro de este ejército, integrados y escondidos. Muchos soldados de la Waffen-SS eran distinguibles por los tatuajes, porque tenían que llevar un tatuaje los soldados de la SS. Buscaban a los guardias de los campos de prisioneros, que no solo eran alemanes, habían ucranianos, había mucha gente que trabajaba para las SS. Pues las estaban buscando, ellos estaban ahí escondidos, los iban localizando poco a poco. Muchos escaparon porque pudieron hacerse pasar por soldado de a pie. Pero bueno, durante todo este tiempo, al principio de la posguerra, en 1945-1946, los tenían en estos campos. Estos campos, para abastecerlo, pues se necesitaba pues mucha comida, mucha agua, mucho tipo de cosas, y decidieron que estos soldados se tenían que ganar el pan con el sudor de la frente. Entonces, entre países, para reconstruirlos, se alquilaban soldados, remesas de soldados, se los llevaban, pues, pongamos, a Italia, desde Alemania, para que reconstruyeran una ciudad. Cosas así. Luego, los trabajos que había que hacer, que no se habían hecho y que no querían hacer los vencedores, también se encargaron estos soldados. Trabajos como el quitar las minas. Europa estaba sembrada de minas. Pues esas minas había que quitarlas. Y se llevaron a muchísimos soldados de estos que fueran quitándolas una a una. Imaginaros estirados en el suelo, en un campo de minas, avanzando un poquito, encuentran a una, la desactivan, si pueden, y la quitan. Hubo muchísimos muertos desactivando minas. Esto no se suele explicar. Creo recordar que había una película sobre esto, ya lo comentaré al final. Una cosa que me ha resultado curiosa es que, como para quitar los escombros, incluso al no haber maquinaria, no haber gasolina, porque se había gastado toda, Europa había entrado casi en una época medieval. O sea, o de 100 años antes de la guerra. Todo era mucho se hacía a partir de la tracción animal. ¿Y qué utilizaron para retirar escombros de una calle? Pues se utilizaron también a los animales de los zoos. Se cogían a los elefantes
para que arrastraran estos escombros. Y ahora vamos a hablar sobre otro tema también un poco delicado. Es el tema de los niños. Los niños. Todo estaba sembrado de huérfanos. Muchos niños que habían perdido a su padre en la guerra. Podía estar muerto, podía estar desaparecido, podría estar en un campo. Pero es que a lo mejor también había muerto su madre en un bombardeo. O en la vorágine de locura, de correr, de que un niño se perdiera, un niño pequeño, se perdiera. Era imposible encontrar a sus familiares, porque a lo mejor el niño no sabía cómo se llamaba de apellido. A lo mejor estamos hablando de un niño de 3-4 años. Y era imposible encontrar. Aparte de lo que hablábamos de las infraestructuras. O sea, no había un ministerio donde decir y de ese ministerio ir a buscar a la familia. No, todo esto era imposible. Pues habían millones de niños huérfanos por Europa. Habían millones y estos niños hacían piña, se juntaban entre ellos, dormían entre los escombros de la ciudad, dormían en las afueras, robaban comida, sobrevivían como podían. Luego con el tiempo entrará la UNRWA, una organización creada expresamente para intentar resolver todo este caos, toda esta sinrazón, intentar poner un poco de luz para los refugiados. Y esto, con el tiempo, ayudará a bastante gente. Los aliados son aliados, pero no tanto. La zona comunista, la zona que ha liberado la Unión Soviética, pues el mandamás Stalin quiere mandar sobre esas zonas y no permitirá que se metan tanto las potencias occidentales en estas historias. Por lo tanto, no admitirá muchas ayudas de la UNRWA y ya se organizarán ellos. Muchos de estos niños que encontraban, los niños se escondían de los soldados soviéticos porque los llevaban a orfanatos, unos orfanatos que ya podéis imaginar cómo era la situación en ellos. Y sobre la zona soviética hay bastante menos información. Hay mirando sobre este tema, espero decirlo bien, está el caso de los Wolfkinder. Los Wolfkinder es como una traducción seria como los niños lobo. Son particularmente de una ciudad alemana, que hoy no es alemana, que es Königsberg. Königsberg acabó destruida. Acabó destruida por bombardeos británicos y el asedio soviético. Pues habían muchísimos niños que estaban en esta situación. Y estos niños se refugiaban, si veis un mapa, Königsberg, hoy se llama Kaliningrado, está al lado de Lituania. Pues Königsberg, totalmente destrozada, los niños que huyen de la ciudad se van al campo, se van a los bosques, viven allí, en pequeños grupos, escondiéndose de los soldados soviéticos, porque el Estado soviético, la URSS, había decidido que estos niños eran un peligro para la Unión Soviética. Y estos niños se escondían, se fueron hacia la zona de Lituania, porque estaba en bastante mejor estado. Se pasaban por las granjas, había muchos granjeros lituanos que les ayudaban, les dejaban dormir,
pero a lo mejor no en su casa, porque es que si aparecían los soldados soviéticos y tú tenías a un niño escondido, igual lo tenías complicado. Pero les daban de comer, los niños se volvían al bosque, con el tiempo se acabaron integrando, pero perdieron su identidad. Estos niños eran alemanes y estuvieron viviendo en Lituania cuando era la Unión Soviética. Como lituanos, supongo que consiguieron en su momento hacerse algún tipo de documentación falsa. Nunca pudieron reconocer que eran alemanes hasta los años 90. Cuando en los años 90 pudieron empezar a buscar a familiares. Estos niños eran los Wolfkinder, los niños lobos de Königsberg. Otro tema que es, para alguien que es a lo mejor de España, Latinoamérica supongo que también, más o menos las fronteras son muy estables. En España la frontera es muy estable desde hace siglos. Tú sabes bien que más allá de los Pirineos están los franceses y al oeste de la península tienes a Portugal. Pero los pueblos, a ver, para que nos entendamos, en España, pongamos en Cataluña o en Euskadi o en Aragón, Navarra, que son los que hacen frontera con el Estado francés, no hay comunidades francesas viviendo dentro de España, ni comunidades españolas viviendo dentro de Francia. Bueno, pues habrán algunos, pero no comunidades. En Europa no funcionaba así ya antes de la guerra. Europa, habían muchos alemanes étnicos que vivían en zonas que no eran Alemania, como podían ser los Sudetes, podía ser Austria, podía ser la parte alemana de Suiza, Luxemburgo, muchísimos sitios. Pero esto no solo ocurría con los alemanes, esto ocurría también con italianos, por ejemplo. Habían italianos en la península de Istria, que hoy es Croacia. Habían muchos grupos mezclados dentro de otros países. Y cuando se acabó la guerra, decidieron que esto no podía seguir así. Entre el Tratado de Yalta y Potsdam se reorganizó Europa. Reorganizar Europa. Bueno, ahora vamos a hacer un saltito de unos años para atrás. A 1939, que es cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Si os acordáis, Alemania invadió Polonia por el oeste. Pero 15 días después, la Unión Soviética, por el Tratado de Molotov-Von Ribbentrop, la URSS hizo lo mismo y se dividieron Polonia. Bueno, vale. Pues esa zona que había controlado la Unión Soviética, una vez finalizada la guerra, no quiso devolverla. Dijo que aquello ya no era Polonia, aquello ya era la Unión Soviética. Ostras, pues sí que se ha quedado chiquitita Polonia. Pues si le hemos quitado, pongamos 200, 300 kilómetros por la parte del este, pues vamos a dárselos por la parte del oeste. Y la parte del oeste es lo que era Alemania. Si tú ves un mapa anterior a la guerra, las fronteras no son las mismas. Esos 200, 300 kilómetros que había perdido Polonia, lo ganó por el oeste. Ciudades. Voy a daros unos ejemplos. Polonia perdió Lviv. L-V-I-V. Lviv. Que era una de las ciudades más importantes polacas. Pues Polonia la pierde.
y pasa a la Unión Soviética. Y hoy en día es Ucrania. ¿Pero qué gana? Pues gana Danzig, que hoy es Dansk, una ciudad muy importante dentro del mundo alemán. Gana Breslau, que hoy es Wrocław. Cuando hablan de Breslavia, esta ha sido una zona étnica alemana toda la vida. Pues todo esto pasó a ser Polonia. Esto no solamente pasa aquí, pasa en la zona de Istria, pasa lo mismo. Estaba en disputa, había muchísimos italianos allí. Pues todo esto, lo que hoy es Rijeka en Croacia, antes era Fiume, una ciudad prácticamente italiana. Pero claro, han movido las fronteras. Espera, que no quiero olvidarme de decir esto porque es una cosa que quería explicar desde siempre. Si tú ves el mapa, ¿cuál dirías que es? O sea, si tú piensas en el germen de Alemania, ¿tú cuál dirías que es? Pues el estado prusiano. No, Prusia. La Gran Prusia. Pues la Gran Prusia, que es este germen de Alemania, prácticamente no existe. Ahora prácticamente es Polonia. Y ese rinconcito, ese oblast que es Kaliningrado, que antes era Königsberg. Pues todo esto ha hecho que haya que mover a mucha gente. Pero mucha gente, estamos hablando de millones de personas. Todos los alemanes étnicos que vivían en esta zona que pasó a formar parte de Polonia se tuvieron que trasladar a Alemania. Y todos los polacos que vivían en la zona de Lviv tuvieron que pasar a Polonia. ¿Y a dónde se fueron? ¿Dónde habían casas? Pues en la zona de Breslau. O sea, en la zona lo que es Silesia, Pomerania y Prusia. Es un follón de fronteras, es un follón de gente moviéndose. Más de 20 millones de personas moviéndose a la vez por toda Europa. Muchísimos muertos en estos traslados, porque eran traslados que la mayoría hacían a pie. Habían trenes, pero no todo el mundo podía coger estos trenes. El odio que había hacia los alemanes. Esto provocaba que a lo mejor un grupo de alemanes llegaba a un pueblo y eran polacos los que estaban en ese pueblo, pues cuando los veían, pues la cosa no acababa bien. Luego, muchísimos franceses, muchísimos belgas, que estaban trabajando forzadamente en Alemania, volvían a sus casas. Pues eran riadas de gente que iban de un lado a otro y incluso se cruzaban por el camino. Alemanes étnicos que lo perdían todo, porque a lo mejor vivían en los Sudetes, en lo que era, bueno, lo que es Checoslovaquia, República Checa, pues tenían que dejarlo todo e irse a Alemania, una Alemania destrozada, que en principio les fue muy difícil a los alemanes aceptarlos porque si no tenían ni para ellos, pero luego fue mano de obra que vino muy bien. Pues imaginar todo estas riadas de gente que se moría por el camino, gente mayor, pues que no daba, niños pequeños, muchas enfermedades, hubo epidemias de tifus, habían sitios donde no te dejaban entrar porque te echaban DDT, una especie de unos polvos para desinfectarte. Y si tú no tenías el carnet conforme había sido desinfectado, no podías entrar en el país. Pues imagínate si te roban el carnet.
porque alguien no había sido desinfectado y te robaba el carnet. Bueno, pues este tipo de cosas que estamos haciendo un vistazo general, pero tuvo que haber muchísimas tragedias personales. Tuvo que haber grandes desgracias. Como una de estos traslados. Claro, ¿qué había pasado? Porque uno de los grupos más famosos que más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial fue el pueblo judío. El pueblo judío no eran queridos. Eran odiados no solamente por los nazis. No nos llevemos a engaño. En el este de Europa se les odiaba bastante a los judíos. Y hubo un caso, el caso de Kielce. Diré Kielce porque me suena mejor. Bueno, es polaco. Caso de Kielce, que es al sur de Varsovia. Bueno, pues había mucha gente en tránsito. Gente que... judíos que iban a sus pueblos de origen. Y que a lo mejor llegaban y estaban ocupados por polacos. Y no los querían de vuelta. Bueno, el caso, están en Kielce y los tenían a todos los judíos, los tenían en un edificio gubernamental, pues mientras se arreglaba su situación. Y hubo un caso de un niño desaparecido. Un niño que desapareció 2 días, 2-3 días. Este niño, cuando llegó a casa, para evitar la bronca de su familia, dijo que habían sido unos judíos que le habían secuestrado. Había el rumor de que los judíos utilizaban la sangre de niños para... Bueno, no sé exactamente para qué, pero como por rituales y tal. Bueno, pues se creyeron al niño y hubo una masacre de los judíos que se encontraban en el edificio, en el que murieron 42 judíos en este pogromo. El niño nunca había sido secuestrado, el niño no quiso decir la verdad. Y luego lo reconoció muchos años después. Fue en el 90 y pico. De que él nunca había estado con los judíos. Pues 42 murieron. Y este fue uno de los casos paradigmáticos para que muchos judíos no quisieran volver a Polonia y empezaron a huir en masa a lo que hoy es Israel, algo que era ilegal, porque a los británicos tampoco les hacía mucha gracia que se les llenara aquello, porque Palestina estaba en manos británicas. Pues imaginad esta situación. Luego, cosas que pasaron. Era el desgobierno que en los campos de prisioneros de exterminio nazis, cuando llegaron los aliados, tanto soviéticos como norteamericanos o británicos, claro, les empezaron a traer comida, agua, todo tipo de... Bueno, pues para cuidarlos, porque estaban muy mal. Muchísimos murieron, porque en esta dieta tan rica los colapsó y los mató. Los soldados que lo habían hecho con toda la buena intención del mundo, sin querer, pues casi que los habían matado. Porque esta gente necesitaba un tratamiento especial, necesitaba que los cuidaran. Pero, pues claro, imagina, llegaban allí, los veían desnutridos, que estaban en los huesos, les empezaban a dar patatas, comida y colapsaban. Que estos mismos prisioneros, estos mismos judíos gitanos
todo tipo de personas, gays, comunistas, que estaban en estos campos, pues es que no se podía organizar nada porque los tuvieron semanas en estos mismos campos, con las mismas ropas. O sea, los habían liberado, pero ellos tuvieron que seguir allí. El odio que había hacia todo lo alemán era espectacular. Y entonces había una anécdota de un judío que lo explicaba, que cuando llegaron los soviéticos y capturaron a los SS encargados del campo, los soviéticos les dijeron a los prisioneros: tenéis 24 horas con ellos. Este prisionero contaba que ese había sido el mejor día de su vida. Luego hubo muchísimas masacres de que colaboracionistas, porque aquí ahora es cuando tenían que pagar. Gente que a lo mejor estaba en la cárcel y venía la población civil, los sacaban de la cárcel y los linchaban en la calle. Todo esto duró unos 2 años. Luego la UNRWA se fue haciendo cargo de toda la situación y la cosa empezó a mejorar. A partir de 1947 ya la cosa se empezó a estabilizar y empezó a acabar la pesadilla. Solo una cosa. Esto que os he contado de Kielce, entre estos 42, o sea, de los 42 asesinados en este pogromo, muchos de los que participaron ya no era la gente del pueblo, era también la policía y soldados polacos. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, y esta ha sido la historia de un poco de líneas generales sobre el final de la guerra. Bueno, más bien de la posguerra en Europa, justito cuando cayeron los nazis. Bueno, la peli de esta que os he comentado sobre... Lo acabo de mirar ahora, sobre los alemanes que tienen que ir a desactivar minas, es en Dinamarca y se llama Bajo la arena. Es una peli que está bien, está entretenida, pero bueno, por si queréis echarle un ojo. Es una peli alemana-danesa, danesa-alemana, como queráis llamarlo. Luego, sobre este tema ha salido porque ya hace un tiempo, y para prepararlo me lo he vuelto a ver, fue por unos documentales que encontré en YouTube que se llaman Europa después de Hitler y que hablan sobre todo esto, y me gustaron mucho. Luego profundizan más también en cómo se dividió Europa y el principio de la Guerra Fría. Pero bueno, me gustó mucho porque todo esto es bastante desconocido, ¿no? Siempre se ve las típicas imágenes de ¿cómo se llama la plaza esta famosa de Nueva York? No me acuerdo. Siempre se ve la plaza esta de Nueva York ahí con un montón de gente celebrando, el marinero que le da un beso a una enfermera, estas imágenes de mucha alegría, normal, porque después de todo lo que se había vivido durante 6 años, pues sí, pero ¿qué pasaba después? ¿Y qué pasaba en Europa? Pues os he querido acercar un poco todo esto que pasó, muy en líneas generales, muy, como es el nombre, ¿no?, del podcast, a grosso modo. Y bueno, espero que os haya gustado. Pues este documental, esta peli, luego hay una serie, no sé si es de Prime Video,
Esto me pasa por no prepararlo justo a tiempo. Que habla de unos asesinatos, como de un asesino en serie. Espera, que lo miro. Pause. Vale, ya la he encontrado. Se llama Los Vencidos. Habla de como un asesino en serie que está justo en Berlín recién terminada la guerra, y veis la ciudad devastada y cómo están también los soviéticos por allí, la parte norteamericana. Bueno, la serie sí no está mal, pero es para que te hagas una idea de cómo estaba la situación. Bueno, ¿qué más? Sí, toca recomendación. Ahora sí, hoy toca recomendación de podcast. En el grupo de Telegram, un miembro del grupo, Joaquín. Hola Joaquín, saludos. Bueno, puso el enlace de un podcast y me llamó la atención y entré. Este podcast se llama El Averno de la Historia, que creo que no lleva mucho tiempo, pero tienen un montón de episodios, tienen como 40 y pico. Es de historia. Y si te gusta este programa, si te gusta Historias de Melk, te va a gustar. Te va a gustar porque tienen un tono muy de calle, como puede ser el mío. Pero tienen también mucho cachondeo. Lo llevan entre dos. Francis Drake y Enrique Trastámara, creo que se llaman. A veces se hacen en solitario, a veces lo hace uno, a veces lo hace el otro y a veces lo hacen juntos. Es muy ameno. Ahora están muy liados con el tema de las Islas Británicas. Sobre todo están hablando de pues cuando los romanos se tuvieron que salir de allí y llegaron los anglos, los sajones y los jutos, que esto lo he aprendido con ellos. Y cómo fue cambiando la isla. Han tocado el tema de Gales y yo estoy esperando. A ver, por favor, chicos, meteros ya con el tema de los pictos. Que yo tengo. Escocia es uno de mis sitios fetiche. Y nada, que os lo recomiendo mucho. Que como os he dicho, son unos chicos malagueños. Y que están muy bien. Darles una escucha, suscribiros a su canal, comentarles, que eso siempre se agradece. Oye, y de paso ya, si es la primera vez que vienes hasta aquí y has aguantado toda la chapa, pues suscríbete y deja algún comentario y dale like y todas esas cosas que siempre van muy bien para que el señor iVoox y el señor Spotify digan, hostia, que están haciendo algo muy chulo por aquí. Tiene muchos likes y mucha visibilidad, pues vamos a darles más. Bueno, pues eso. Ya os he hecho unas recomendaciones. Y lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que justo debajo del programa hay un textito ahí. Y ahí podéis encontrar las redes. Tenéis el grupo de Telegram. Tenéis la lista con las canciones de Spotify. Que... lo siento mucho, pero en Spotify no podéis oírlas porque no quiere el señor Spotify. Y si os pasáis por iVoox, ahí sí podéis escucharlas. Pues ahí tenéis la lista, tenéis el grupo de Telegram y muchísimas cosas más. Tenéis el mail y este tipo de cosas. Instagram y TikTok y esto lo veo complicado porque se me hace cuesta arriba. Nada. Que un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio. Que ya aviso que el siguiente episodio va a ser una serie. Y coger papel y boli, porque aquí habrá que apuntar muchas cosas. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós.